Abre tu Biblia en Jueces capítulo 11. El día de hoy estaremos meditando en la vida de un hombre que se llama Jefté, otro de los jueces que trae libertad a Israel, lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué no comenzamos este tiempo orando, poniendo en manos de Dios este momento? Señor, gracias por ser tan fiel, gracias por tu amor, gracias por la oportunidad que nos das de venir y meditar en tu palabra. Queremos conocerte, queremos conocernos a nosotros también, Señor, conocer lo que tú piensas de nosotros. Y Señor, no solo eso, también te pedimos que reveles tu amor, tu misericordia para con nosotros y que seas tú, Señor, el que haga la obra entre nosotros en este tiempo de enseñanza. Señor, que tu Espíritu Santo pueda convencernos de pecado, de juicio y de justicia, pueda guiarnos a la verdad, Señor, y poder tener un encuentro contigo este día, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y que porque podemos el día de hoy tomar este tiempo para enseñar y meditar en ella, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Jefté Galaadita, el capítulo 11 y el capítulo 12 narra el momento en el que Dios usa a este hombre. Pero en Hebreos, o más bien en Hebreos capítulo 11, verso 32, mira lo que dice. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Jefté es contado con los hombres de fe y mujeres de fe que aparecen en el capítulo 11 de Hebreos. En el capítulo 11 de Hebreos se narra la historia a detalle de algunos de estos héroes de la fe, hombres de fe, pero en este versículo 32 se encapsula la historia de varios hombres, entre ellos la historia de Jefté, entre ellos la historia de Gedeón, que ya vimos también aquí, y entre ellos también la historia de Sansón, que veremos en un par de semanas. Jefté, un hombre de fe, por fe puso en fuga ejércitos extranjeros, evitaron filo de espada. Mira, conozcamos su historia en el capítulo 11 de Jueces. Dice así: Jefté Galaadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Entonces la historia de Jefté comienza diciéndome cómo era él. Era un hombre esforzado y valeroso, ¿no? ¿Te acuerdas de Gedeón, no? Y cómo el ángel, mientras él estaba en el lagar, le habla de esta manera. Le dice: varón valiente, varón esforzado y valiente. Y es la misma frase que utiliza para Jefté. Gedeón se pregunta a quién le está hablando. Jefté tenía este carácter. Pero había algo que había sucedido en su vida de lo cual él no tenía ningún control. Dice ahí en el verso 11: era hijo de una mujer ramera y de su padre Galaad, ¿no? Y sabes, muchas cosas en nuestra vida no podemos controlarlas. No podemos controlar de dónde venimos, de qué familia venimos y cuáles son las circunstancias por las cuales estamos el día de hoy donde estamos. Me recuerda a Mefiboset. Si te acuerdas, Mefiboset era uno de los hijos de Jonatán, y cuando supieron acerca de la muerte de Saúl y Jonatán, la criada, la persona que cuidaba de Mefiboset, lo agarró y se le cayó, y sus piernas le quedaron rotas, y
toda su vida fue un hombre que no pudo utilizar sus piernas. Y de repente dices, no tuvo ningún control en su vida para llegar a este punto. Pero sabes, no importa de dónde vengas, ¿no? Dios puede usarte y Dios va a usar a Jefté a pesar de donde viene. Y no solo eso, sino que por la situación que él no podía controlar, fue rechazado por los hermanos de Jefté, por sus propios hermanos o medios hermanos, digámoslo así. Entonces, rechazado. Y sabes, también hay historias de hombres que fueron rechazados por su propia familia. Y la que más nos recuerda es la historia de José el soñador, el cual sus hermanos tenían envidia de él porque su padre lo prefería, y entonces intentaron incluso matarlo, terminaron vendiéndolo. Y es Dios el que usa a José para cuidar de su pueblo, de la familia de Abraham, la familia de Jacob, con el fin de utilizarle para traer al Mesías a través de él. Así es que no solamente hay cosas que no podemos controlar, sino muchas veces podemos ser menospreciados o rechazados, pero aún así Dios te puede utilizar. Los hermanos de Jefté lo echaron fuera y dice que se juntaron con él hombres ociosos. Y esta palabra ociosos es interesante porque da una connotación como hombres malos, ¿no? Como hombres que no tienen nada que hacer, eso es lo que significa ocio, pero también puede traducirse como hombres guerreros, ¿no? Y por lo que va a suceder adelante, muchos creen que lo que hacía Jefté no era precisamente andar de malo, ¿no? Buscando problemas junto con estos hombres, sino que así como David, ¿recuerdas que David protegía a las personas junto con los hombres que le acompañaban? La historia que nos recuerda la historia de Nadab, y cómo envía David a Nadab, ¿no? A sus hombres y les dice, ¿sabes? A tus pastores no les ha faltado nada, los hemos protegido. Si tienes algo a la mano para darle a los muchachos, dales. Pero Nadab los envía sin nada y al contrario los humilla, ¿no? Entonces algunos creen que Jefté hacía esto, incluso que en ocasiones penetraba los terrenos de los amonitas y rescataba terrenos de mano junto con estos hombres. Y es por esto, ¿no?, que entonces lo mandan buscar para venir y ayudarles en contra de la invasión que ahora están sufriendo por los amonitas. Déjame hacer una pausa y recordarte 1 Corintios capítulo 1. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 1. Si piensas que de repente tu pasado, lo que has vivido, cosas que no has controlado, o lo que ha sucedido en tu vida hasta el día de hoy puede hacer que Dios no te use, creo que estás equivocado. Si Dios te ha rescatado y te ha hecho suyo, ahora eres un instrumento en sus manos y Dios puede usarte. Mira lo que dice en 1 Corintios 1 en el versículo 26. Pues mirad, dice, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, ¿qué dice? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo, ¿qué dice? Débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabes? Dios escoge lo necio, Dios escoge lo débil, Dios escoge lo vil y lo menospreciado. Lo escoge con un fin: avergonzar, dice aquí, a los sabios, a los fuertes, a lo que es, escogiendo lo que no es. De tal manera que las personas que son usadas por Dios no puedan jactarse en su presencia. Claro, me escogiste porque era lo mejor que podías escoger. No. Me escogiste porque sabías que iba a ser un excelente servidor tuyo. No, realmente no es así. Dios escoge lo vil, lo débil, lo menospreciado, con el fin de que entonces Él sea glorificado. Nadie se para el cuello delante de Dios. De hecho lo dice así en el verso 30 y 31.
mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y ahí está Jefté, un hombre que su pasado, sin poder controlarlo, lo había hecho nacer en una situación incómoda. Y sus hermanos lo habían menospreciado y rechazado. Pero llega el momento en que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel y los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Mira lo que dice en el verso 6 al 11. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborreciste vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante ¿de quién? De Jehová en Mizpa. Entonces lo que sucede es que van y lo buscan para que sea el caudillo de ellos, que sea el libertador. Y sí, definitivamente es Dios el que está levantando a Jefté, utilizando a los ancianos para venir y ponerlo en esta posición. Y Jefté se pregunta por qué. Y es por esto que yo creo que con estos hombres ociosos no es que tuviera una banda de bandidos, sino personas que se preocupaban por su propio pueblo. Y no solamente eso, como veremos en unos momentos, Jefté es instruido en la palabra, es un hombre que conoce la historia de Israel y conoce cómo llegaron hasta ese lugar y sabe que es Dios el que los ha traído a ese lugar. Es que no solamente es un hombre esforzado y valeroso, un hombre menospreciado, sino un hombre que en este momento Dios lo está levantando. Pero Jefté quiere asegurarse de que sea todo esto hecho delante de Dios. Qué padre, qué maravilla. Entonces él habla sus palabras delante de Dios en Mizpa. Y entonces sucede esto, verso 12. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas. Los amonitas estaban listos para entrar en guerra contra Israel. Y Jefté empieza buscando una solución, digámoslo así, diplomática con los amonitas. Y les dice: ¿qué tienes tú conmigo? ¿Que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté. Todo esto son cartas que se están enviando. Por cuanto Israel tomó mi tierra, cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas. Hay una comunicación para decirle esto. Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto anduvo por el desierto hasta el mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él?
Lo que lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitado por 300 años en Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté, dice, le envió, ¿no? Entonces, es un hombre que conoce la historia. Es un hombre que sabe cómo sucedieron las cosas. Cuando salió de la tierra de Egipto el pueblo de Israel, no pretendía ni tomar Edom ni tomar la tierra de los amorreos, sino que lo que pretendía era solamente pasar en paz por ese lugar para llegar a la tierra que Dios le había prometido. Pero mientras lo hacían, Edom dijo: no puedes pasar por aquí. Y también la tierra de Moab dijeron: no puedes pasar por aquí. Y entonces Israel los rodeó. Pero Sehón, en el momento en que ellos están rodeando y acampando, levantó un ejército y fue contra Israel. Y no fue en una manera de ejército contra ejército, sino que Sehón invadió el campamento de Israel. Y entonces Dios salió y les dio la victoria y les entregó toda esta tierra, ¿no? Entonces es interesante porque los amonitas vienen a reclamar esta tierra, pero los amonitas habían perdido esa tierra en mano de los moabitas, ¿no? Entonces lo que está diciendo Jefté es: la verdad es que si acaso le quité la tierra a alguien, no te la quité a ti, se la quité a los que te la quitaron a ti, ¿no? Tú no estabas en esta tierra, aun cuando antes habían estado en esa tierra, ¿no? Y luego les explica cómo sucedió. Yo no vine invadiendo este territorio, sino que ellos salieron contra nosotros, y entonces Dios entregó esa tierra en nuestras manos. Y entonces va poniendo los asuntos en el lugar donde tienen que estar. Entonces Jefté lo que hace es llevar esto al punto de: a ver, si Quemos te entregó esta tierra, ¿a poco tú no poseerías la tierra que te entregó tu Dios? Porque es Dios el que te desposeyó, ¿no? Jehová, nuestro Dios, delante de ustedes todo esto, y por eso nosotros entramos y poseímos este territorio. Y aquí entonces Jefté lo que está haciendo es poniendo la batalla o la guerra o la cuestión en el lugar correcto. Esto es un asunto de mi Dios y tu Dios, no es un asunto de nosotros. Aquí hay un asunto espiritual. Y sabes, si Quemos fuera tan fuerte, es prácticamente lo que le está diciendo Jefté, pues que entonces él te dé esta tierra. Pero no es así. Y entonces continúa hablando y diciendo: bueno, aparte de que nosotros no poseímos esta tierra cuando tú estabas aquí, sino que la poseímos cuando tomamos la tierra del pueblo que te invadió a ti, hemos estado 300 años aquí. Entonces, en 300 años no has venido por esta tierra y no has reclamado esta tierra. Y luego, por último, en el verso 27 pone el asunto ya sobre la mesa y dice: es Dios quien juzga entre tú y entre ustedes y entre nosotros. Él es el juez. Y me encanta porque este versículo 27 de Jueces 11 es central en todo el libro de Jueces. Hemos visto jueces venir e irse, siendo levantados por Dios, otros levantándose ellos mismos, viviendo en una apatía, apostasía y luego anarquía. Pero Jefté lo tiene muy claro: en realidad el juez es Dios. Frente a quienes van a presentar sus asuntos, no es frente a un hombre, es frente a Dios. Dios es el juez. Y Jesús lo dice. Jesús dice que aquel a quien Dios ha enviado, Dios lo ha destinado como juez de vivos y muertos. ¿Sabes? Muchas veces cuando por primera vez venimos a un lugar como este, quizás ese es tu caso, estás viniendo y estás escuchando y dices: pero yo no quiero ser juzgado por otras personas. Y la verdad es que no es así. Frente a quién vas a ser juzgado es frente al mismo Jesús.
Y Jesús dice que Él será el juez de vivos y de muertos. Pero antes de que llegue a ser el juez de vivos y muertos, el día de hoy Jesús está como abogado nuestro. Jesús vino para pagar nuestros pecados en la cruz del Calvario, y el día de hoy está vivo, pues resucitó de entre los muertos. Dios le levantó de los muertos y lo ha puesto a la diestra del Padre. Está Él a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. En este momento es un tiempo de gracia, para que si tú te acercas a Jesús el día de hoy, Él pueda y puede hacerlo, perdonar tus pecados y darte una nueva vida. Porque si no recibes a Jesús en este momento como Salvador y Señor, llegará un momento en que se convertirá en tu juez. Pensando en este momento de la historia, es Dios el que le ha dado a Israel esa tierra. Y pensaba yo, ¿qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros como creyentes? Y leíamos hace unos momentos en 1 Corintios 1, versículo 30, cómo estamos en Dios por Cristo Jesús, porque Él se ha convertido para nosotros en sabiduría, justificación, santificación y redención. Y eso es lo que nos ha dado el Señor Jesús. Nos ha dado redención. Nos ha librado de la muerte, ha pagado nuestros pecados, nos ha redimido, nos ha comprado. Pero no solamente eso, nos ha santificado. Ahora somos suyos, le pertenecemos a Él y estamos apartados para su servicio. No solo eso, hemos sido justificados. Ahora somos justos delante de Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Es como si Dios considerara que toda nuestra vida hemos hecho las cosas correctamente, somos justos delante de Él. Pero no solamente eso, Jesús ha sido para nosotros sabiduría. Dios nos ha dado sabiduría, y estas cosas es las que Dios nos ha entregado. Pero muchas veces son estas cosas las que el enemigo trata de poner en duda. Tenemos una batalla, hemos hablado de la batalla. Y me encanta esta coraza la cual es parte de la armadura de Dios, la coraza de justicia. Coraza de justicia. Lo que protege nuestro corazón es la justicia de Dios. Y cuando el enemigo pueda venir y pueda poner en duda eso, tú puedes tener puesta la coraza de justicia, sabiendo que eres justo no por algo que tú has hecho, sino porque Él te lo ha dado. Y si Él me lo ha dado, ¿cómo no lo voy a poseer? ¿Te acuerdas del yelmo? El yelmo es el yelmo de la salvación. Él nos ha salvado. Y muchas veces llegarán pensamientos que el enemigo, como dardos de fuego, lanza a nuestra vida para poner en duda nuestra salvación. Pero cuando leemos en la palabra que Él, por su gracia, somos salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Dice, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabes? Dios nos ha dado su armadura, y lo que debemos de hacer es vestirnos de esa armadura y no dudar de lo que Dios ha hecho por nosotros. El enemigo va a tratar de poner en duda y en cuestionamiento lo que Dios ha hecho por ti, pero tú puedes traer el escudo de la fe, creyendo en lo que Él ha hablado, y así apagar los dardos de fuego del enemigo. Y ahí está Jefté, hablando de estas cosas, pero como vemos en el verso 28, el rey de los amonitas no atendió a las razones de Jefté. Y en el verso 29 entonces dice así: y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. El Espíritu de Dios. Y me encanta porque una vez más volvemos al mismo punto. Ahora que hemos sido santificados, justificados, redimidos, lo que Cristo ha hecho por nosotros, necesitamos de la llenura del Espíritu Santo. Porque es el mismo Dios el que le dice a Zacarías en Zacarías 4:6: no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Y así es.
el que nos da la capacidad de ser testigos del Señor, de vivir la vida que Dios quiere, de enfrentar cada batalla. El que nos lleva a la batalla es el Espíritu de Dios. Y sabes, necesitamos ser llenos de su Espíritu. Pablo nos lo dice: no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Sed pues llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos. Y en este ser llenos no es una sugerencia, es una orden que Pablo le está dando a la iglesia. Y es el mismo Dios diciéndonos: ¿cómo no te daré el Espíritu Santo a aquel que lo pida? Pide el Espíritu Santo, y seguramente el Espíritu Santo te va a llevar. No es que te vaya a alejar de la batalla, sino que te dará la victoria. Recuerdo cómo Jesús, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino sobre él, y dice, y se quedó sobre él. Lo primero a donde lo lleva es, ¿a dónde? Al desierto, a enfrentar la tentación de Satanás, del diablo, por 40 días, 40 noches. ¿Sabes? Requerimos ser llenos del Espíritu. En Hechos capítulo 1 versículo 8 nos lo dice: recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Recibiré capacidad para vivir, capacidad para enfrentar cada una de las batallas. Y ahí está Jefté. No es en sus fuerzas, no es porque ha trabajado con estos hombres y ha librado al pueblo de Israel antes. No es porque los ancianos lo llamaron. Es el Espíritu de Dios el que le dará la victoria. Y entonces sucede esto, verso 30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a las amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos y los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, y yo y mis compañeras. Y él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. Y dices: ¿y qué le pasó a Jefté? ¿Por qué se le ocurrió hacer un voto como el que hizo? ¿No? Y el voto que hizo fue: Señor, si tú me das la victoria, entonces cualquiera que saliere de mi casa, el día que yo regrese victorioso, lo presentaré a ti. Dice ahí: lo ofreceré en holocausto, ¿no? Y hizo un voto, creo definitivamente, al aire, sin pensarlo realmente, ¿no? Porque muchas cosas podrían salir de su casa cuando él regresara victorioso, ¿no es así? O sea, no solamente su hija, puede haber salido muchas otras cosas, ¿no? Lo que encontrara cuando llegara a su casa es lo que tenía que ofrecer. Entonces, podía incluso ser un animal inmundo, y Dios no hubiera aceptado como ofrenda en holocausto un animal inmundo, ¿no? Entonces, de repente surge la pregunta: ¿y qué es lo que está haciendo entonces Jefté? Yo creo que se adelantó a hacer votos, y no podemos echarle la culpa sin ver nuestras vidas también. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a Dios: oh Señor, si mi hijo cambia, ahora sí, Señor, ¿no? Si me sacas de este problema en el que estoy, Señor, ahora sí
te voy a servir, ¿no? Y podría ser muy trágico si yo me atreviera a preguntar, ¿quién ha hecho un voto así y nunca lo ha cumplido? No lo voy a hacer, ¿no? Porque muchas veces hacemos votos sin pensar, promesas sin pensar. Mira lo que dice Salomón, un hombre sabio, en Eclesiastés, en el capítulo 5, acerca de las promesas delante de Dios. Mira lo que dice en Eclesiastés 5, desde el versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, dice, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal, ¿no? Y muchas veces venimos a Dios así, con más ganas de decirle, Señor, voy a hacer esto y voy a hacer esto, en vez de escuchar aquello que Dios quiere que escuches, que es lo que Él ha hecho por ti. Y entonces en el verso 2 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Este es un buen consejo, sabio consejo, ¿no? En Proverbios dice que en las muchas palabras abunda el pecado, ¿no? Y entonces y es el mismo Salomón el que escribe esos proverbios. Ahora está diciendo, cuando estés delante de Dios, date cuenta de una cosa: Él está en el cielo y tú estás en la tierra, por tanto que tus palabras sean pocas, ¿no? Entonces verso 3 al 5 dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Un sabio consejo para nosotros, ¿no? Muchas veces prometemos a Dios cosas que al final no llevamos a cabo. Pero aquí está Jefté, un hombre de fe, hace una promesa y Dios le da la victoria, ¿no? Y de repente me pongo a pensar, si te acuerdas cómo habló, ¿no?, con los ancianos de Galaad en el verso 9, y Jehová los entregare delante de mí. O sea, Jefté sabía que Dios iba a entregar a los amonitas delante de él. O sea, él sabía que Dios le iba a dar la victoria. En realidad no tenía que hacer ningún voto, pero lo hizo. Y cuando llega a su casa es su hija. Y el énfasis es muy claro, su única hija, ¿no? ¿Te das cuenta? Dice ahí en el verso 34, su única hija, no tenía fuera de ella ni hijo ni hija, es su única hija, ¿no? Y por el resto de la historia nos damos cuenta que ella no tiene hijos, es aún muy joven, no tiene hijos. Y entonces cuando llega, se rasga las vestiduras y le dice a la hija, ahora eres causa de mi dolor. Y nos dan ganas de darle un zape a Jefté. O sea, necio, hablaste de más, ¿no? No es ella causa de tu dolor, es porque tú hablaste y porque tú dijiste. Pero me encanta la actitud de la hija, porque dice, lo que has prometido a Dios, hazlo. No importa lo que hayas dicho, hazlo, ¿no? Y entonces le dice, pero antes déjame llorar mi virginidad. O sea, llorar el hecho de que no tendré hijos y no voy a tener hijos, ¿no? Y entonces regresaré. Y esos 2 meses va, y entonces Jefté hace lo que tiene que hacer. Y dices, no, la ofreció en holocausto a su hija, ¿no? La quemó delante de Dios. Dios se complacería en un sacrificio humano. No es de esa manera Dios, parecido al Moloch, uno de los dioses de los cananitas, a los cuales los hombres ofrecían sus hijos en sacrificio. Y aquí surge una pregunta: ¿habrá hecho eso Jefté? No. Sabes, en el versículo 31, algunos dicen que es una situación de palabras que se utilizan. Que en el versículo 31 la promesa que hace Jefté es: será de Jehová o lo ofreceré en holocausto. En vez de decir, como dice en la versión que usamos, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Al poner la o en ese punto, está Jefté pensando en cualquier cosa que pueda salir de su casa,
Como ya lo dije, si encontraba un animal inmundo, no podía sacrificarlo en holocausto. Entonces, será de Jehová o lo ofreceré en holocausto, ¿no? Por lo que sucede en el final del capítulo 11, donde las mujeres, las doncellas de Israel recuerdan este hecho constantemente, me hace pensar una cosa, que no ofreció en holocausto a su hija, sino que su hija comenzó a formar parte de todas estas mujeres que aparece en la Biblia, servían en el templo, vivían cerca del tabernáculo y servían en el tabernáculo a Dios, pero generalmente esas mujeres eran mujeres que ya habían sido viudas, ¿no? O mujeres ya grandes. Pero ahora su hija, su única hija, ¿no?, joven, estará cerca del tabernáculo y sirviendo a Dios, y nunca conocerá varón, nunca tendrá un hijo. Y me inclino a pensar de esa manera. Yo creo que cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo y lo ofrezca en holocausto, creo lo que dice el texto. El texto dice que lo que estaba haciendo Dios era probar a Abraham. No es que quisiera el sacrificio de su hijo, sino que lo estaba usando esto para probar el corazón de Abraham, para ver si él creía lo que Dios le había hablado, que a través de su hijo Isaac iba a traer bendición a toda la tierra, ¿no? Y lo vemos y lo observamos y nos damos cuenta que Abraham pasó la prueba. Por lo tanto, Dios no se complace en sacrificios humanos. Y entonces las doncellas de Israel recuerdan esto, pero Jefté se ganó algo a través de este voto. ¿Qué se ganó? No tener ningún descendiente. Ahora no hay descendientes para él. Es su única hija y su hija no tuvo otros o no tuvo hijos, y por lo tanto no hay una descendencia en la vida de Jefté. Entonces, moraleja, no abras tu boca para decir cosas al Señor. Mejor depende de su gracia, depende de su amor y de lo que Él ha hecho por ti, más de lo que tú puedas hacer por Él. Es increíble. Todo lo que hemos visto hasta este momento me habla de cómo Dios escoge lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo débil, para que nadie entonces se gloríe. Lo que Dios nos ha entregado es redención, santificación, salvación, justificación. Y Él ha hecho esto a través de Cristo. No es que nosotros lo hayamos obtenido, sino que Él nos lo ha dado. Por lo tanto, no podemos levantarnos el cuello y gloriarnos de algo, ¿no? Entonces, cuando hables con tu boca, mejor que sean pocas tus palabras. Es mejor que sean pocas tus palabras. No sea que hagas un voto y luego no lo cumplas, o entonces te gloríes de, bueno, dije que iba a entregar a mi hija y ahora ahí está. Ahora, no encuentro una mejor cosa que nuestros hijos sirvan al Señor. ¿No es así? No encuentro un mejor destino para mis hijas en este mundo y en esta vida, sino servir al Señor. Así es que se van a quedar sin casar. No, no es cierto. Esa es otra historia. Continuemos en el capítulo 12. Dice así: entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y dices: ¿otra vez los de Efraín? ¿Te acuerdas cómo se pusieron con Gedeón? Exactamente igual, fue con Gedeón. ¿Y por qué no nos hablaste? ¿Por qué no nos dijiste? ¿No? Y Gedeón dijo: les hablé y no vinieron, ¿no? Pero ahora vienen con Jefté. Entonces los de Efraín, hijo, mano, hoy en la mañana escuché esta palabra, cabeza dura. ¿Te acuerdas cuando tus papás te decían: eres un cabeza dura, ¿no? Bueno, ahí está. Los de Efraín son cabezas duras. No solamente cuestionan a Jefté, sino que lo amenazan: vamos a quemar tu casa. ¿Los ves? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Mucho tiene que ver lo que se habla en esta porción. Jefté habló, hizo este voto, ¿no? Lo cumplió el voto que le había hecho a Dios. Pero ahora estos también están hablando, y a veces hablamos de más y amenazamos con cosas como estas. Cuidado con lo que hablamos. Dios quiere que nuestras
nuestras palabras estén sazonadas con sal, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino palabras que edifiquen. Efraín, ¿quién era? Pues Efraín es parte de Israel, junto con Jefté y junto con Galaad. Entonces, ¿qué es lo que está trayendo Efraín? Así como con Gedeón, está trayendo división al pueblo de Israel. Entonces Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendiste de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? ¿No? Entonces increíble, ¿no? Porque acaba de vencer a los amonitas y ahora Efraín viene para pelear contra Jefté. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados de Jordán a los de Efraín. Aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, ¿qué me está diciendo aquí? Pues Efraín hablaba más de lo que podía hacer, ¿no? Quemaremos tu casa. ¿Y qué onda? ¿Quemaron la casa de Jefté? No. Entonces muchas veces usamos palabras solamente para amenazar, pero ni siquiera lo vamos a hacer, o ni siquiera tenemos la capacidad de hacerlo. Y Efraín dijo: quemaremos tu casa contigo adentro, ¿no? Y no, sufrieron una derrota en manos de Jefté. Qué tristeza. Algunos consideran este capítulo como y eso es, una guerra civil dentro de Israel. Efraín enfrentando a Galaad. Pero el resultado es la victoria una vez más de Jefté. Los galaditas, verso 5, tomaron estos territorios de Efraín. Y dice: y cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía: no, entonces le decían: ahora pues di Shibolet. Y él decía: Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces los de Efraín 42,000, ¿no? Entonces llegan: a ver, di Shibolet, Sibolet. Pues no eres de estos, ¿no? Porque preguntaban: ¿eres efrateo? No soy efrateo, ¿no? Es como si a uno de Chihuahua, ¿no? Le dices: a ver, di muchacho, ¿no? Y dicen muchacho, ¿no? Y no pueden decir muchacho, sino dicen muchacho, ¿no? ¿Por qué dicen muchacho? Pues porque son de Chihuahua. No es cierto. Sino porque así hablan y tienen un acento, ¿no? Y puedes distinguir el acento. Es prácticamente eso lo que están diciendo. A ver, ¿de dónde eres? ¿No? De donde tú vienes, eso se revela por la manera en que estás hablando. ¿Te acuerdas de Pedro, no? Y como dice: no, tú eres de ellos porque tu acento te delata. Y es exactamente eso. A ver, di Shibolet, Sibolet, degollado, ¿no? Ahora esto, qué tristeza. 42,000 murieron en medio de esta guerra, ¿no? En medio de esta guerra. Pero ¿qué puedo encontrar para nosotros aquí? Ok, puedo encontrar una cosa. ¿Cómo hablamos como creyentes? Es algo que demuestra que somos creyentes. Las personas oyen lo que decimos. Y una vez más tiene que ver con hablar. Las personas oyen lo que decimos, cómo nos expresamos, qué es lo que hablamos. Y creo que tenemos que tener cuidado con la manera en que hablamos, porque eso revela de dónde somos y a quién le pertenecemos, ¿no? Gracias a Dios que la salvación no viene a través de si sabes pronunciar una palabra o no, ¿verdad? Porque Dios nos ha rescatado de la muerte, no por la manera en que hablamos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros, por nuestra fe, la fe que hemos recibido de Él, ¿no? De esa manera Dios nos ha librado de la muerte. Pero creo que aquí hay algo importante para nosotros. La manera en que hablas revela quién eres. ¿Recuerdas que Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca? ¿De qué estás llenando tu corazón? Para que entonces lo que salga de tu boca se revele lo que hay dentro de tu corazón, ¿no? Algunos hablan en estas enseñanzas acerca de cómo hablar y dicen: haz este ejercicio, grábate una tarde lo que dices, ¿no? Y luego escúchate de qué hablas, ¿no? Y dices: ok, no lo voy a hacer. Pero qué importante es que nuestra boca, ¿no?, esté llena de lo que Dios ha hecho por nosotros
y de esa manera poder revelar a los demás de dónde somos, a quién le pertenecemos. Verso 7. Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté Gaaladita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. 6 años fue el tiempo que juzgó a Israel. Corto para el tiempo que otros jueces que hemos visto, otros jueces, ¿verdad? Pero luego aparecen otros 3 jueces. Mira lo que dice en el verso 8. Después de él juzgó a Israel Ibsán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años, ¿no? Entonces, qué contraste, ¿verdad? Y murió Ibsán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años, y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Najalón, en la tierra de Zabulón. Y después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Iliel, para Tonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Qué contraste, ¿no? O sea, porque Jefté no pudo tener descendencia por el voto que hizo, pero estos tienen 60 hijos unos, y el otro tiene 40 hijos y 30 nietos, ¿no? Evidentemente no de la misma mujer, ¿no? Sería un crimen hacer que una mujer tenga 60 hijos, ¿no? Entonces me habla de también el carácter de estos hombres. Tenían varias mujeres y demás. No porque venga una persona que juzgó a Israel teniendo todos estos hijos y por consecuencia teniendo varias esposas, Dios avala la poligamía. Eso no lo pienses de esa manera, ¿no? No lo pienses de esa manera, sino que Dios estableció un hombre y una mujer como matrimonio para glorificar a Dios. Pero creo que lo que es interesante es este contraste tan grande en el voto que hizo Jefté, y que entonces no le permitió tener descendencia, y a estos hombres, de los cuales no se nos dice mucho, tuvieron muchos hijos y muchos nietos. Muy bien, Dios nos ha hablado el día de hoy a través de la historia de Jefté. Y de lo que Dios te ha hablado, ¿por qué no tomamos un tiempo para orar? No, quizás desde el principio del mensaje pensaste, pero es que hay cosas en mi vida que no he podido controlar y que no he podido dejar atrás, ¿no? Y pienso que Dios no podría usarme si vengo de esta manera, o el rechazo ha sido algo con lo que has batallado. Ponte a pensar en esto. Es Dios el que nos ha hecho de Él ahora. Él es el que nos ha santificado, justificado, redimido. Es en Cristo que se ha convertido nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra redención, nuestra santificación. Y lo que Él te ha dado, que el enemigo no lo ponga en duda o en cuestionamiento. Vístete de toda la armadura de Dios, cubre tu cabeza con el yelmo de la salvación y usa la coraza de justicia. Levanta el escudo de la fe, levanta el escudo de la fe. Y pídele al Señor que te llene de su espíritu. A lo mejor es eso, ¿no? Sabes, enfrento batallas, pero no salgo victorioso, y a lo mejor hoy te has dado cuenta, necesito el poder del Espíritu Santo. Entonces pídele al Señor, dame de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu. No es con mi fuerza, no es con ejército, es con tu Espíritu. Es lo que tú has dicho, Dios, lléname de tu Espíritu Santo. Y si has hecho promesas y no las has cumplido, ponte a cuentas con Dios. A lo mejor no es el momento de decir, bueno, ahora sí lo voy a cumplir, porque entonces estarías enlazándote una vez más con tus palabras. Mejor dile, Señor, prometí cosas que no cumplí, perdóname y límpiame y trabaja en mí para no hablar de más, sino decir de más, sino deleitarme en lo que tú has hecho por mí y no en lo que yo pueda hacer por ti. Y en todo esto, démosle la gloria a Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y mientras te vas poniendo de pie, toma el tiempo para cerrar tus ojos ahí y comenzar a orar a Dios. Habla con el Señor, ponte a cuentas con Él si es lo necesario, ¿no? Exprésale lo que Dios te ha hablado, ¿no? No tengas temor ni pena. El Señor está aquí y Él puede escucharnos, ¿no? Y dices, pero me va a escuchar en medio de todas las oraciones de los que están a mi alrededor. Dice la palabra que Él conoce cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Claro que tiene poder para escuchar tu oración si tú vienes a ponerte a cuentas con Él. Tomemos este tiempo para hacerlo.